Ser podcast. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Hoy vuelve la Liga de Campeones, una segunda jornada que va a poner a prueba la actitud de los dos equipos de Madrid. La del Atlético de Madrid, que recibe al Eintracht en el Metropolitano, con la moral disparada después de golear al Real Madrid en el derbi. Los de Simeone solamente tienen que mantener esa actitud intensa, vertical y ambiciosa que les hizo bailar ante el eterno rival. No hay que confiarse, el camino es repetir la misma receta del sábado. En cambio, el que sí debe cambiar el chip es el Real Madrid. Juega en Kazajistán para medirse al Kairat Almaty, con la obligación de olvidar y de hacer olvidar la derrota del derbi. Y no basta con escudarse en eso de que el equipo está en construcción. En la Champions no hay excusas. Hace falta carácter, concentración y sobre todo actitud para imponerse más allá de los argumentos futbolísticos que Xabi Alonso echó en falta contra el Atlético. Porque en Europa la diferencia muchas veces no está ni en la táctica de la pizarra ni en el talento, está en la actitud. Y precisamente la actitud, mantenerla uno y cambiarla el otro, puede estar la clave para decidir su destino en la primera fase de la Liga de Campeones. Son las 3:01. Empezamos Ser Deportivos. Ser Deportivos con Óscar Ejido. Y con todo el equipo de deportes de la cadena SER. Ya estamos aquí, ya sabéis que podéis escucharnos en la radio de toda la vida, en la serie SER Más, en cadenaser.com, en la aplicación de la cadena SER, en la TDT o en podcast, para escucharnos cuando quieras y donde quieras. Cualquier lección es buena si es para escuchar la radio. Con Sonia Luz y Laura Longueira en la producción y con Elena Sánchez y Alberto Valles en la parte técnica. Desde ahora hasta las 4 os vamos a contar cómo ha sido la mañana y cómo viene la tarde de este martes, día 30 de septiembre, el día en el que juegan Real Madrid y Atlético en la segunda jornada de la Liga de Campeones. El día también en que se juega el Valencia Real Oviedo, aplazado ayer por las lluvias torrenciales que caían sobre la Comunidad Valenciana. Y el día en que hemos conocido que la justicia le da la razón a Pedro Rocha, por lo que el que fuera presidente de la Federación podría haberse presentado a las últimas elecciones. Antón Meana, cuéntanos, muy buenas. Así es, Ejido, buenas tardes. Lo ha adelantado la cadena SER. El juez ha estimado el recurso presentado por Pedro Rocha y anula, por tanto, la resolución que sancionaba al extremeño a 2 años de inhabilitación para desempeñar cargos directivos en federaciones deportivas. Por ese motivo, Rocha no se pudo presentar a unas elecciones que hubiera ganado de calle. Es decir, no le dejaron ser presidente y ahora mismo ocuparía la silla que pertenece a Louzán en la federación. Esto no cambia nada a efectos prácticos. Las elecciones fueron legales, no hay que restituir a Rocha en la federación, pero el extremeño cree que el daño está hecho y habla de un linchamiento injusto e improcedente. El caso vuelve ahora al TAZ, el cual debe resolver con libertad de criterio, conforme a derecho y escuchando las alegaciones de Pedro Rocha. Pues veremos en qué acaba todo esto. Ahora ampliamos todo, pero primero vamos con los titulares de este martes. Como cada día a estas horas, situamos la noticia, la imagen, el protagonista y el sonido de la jornada. Y el sonido lo protagoniza Hansi Flick, porque cuando le han preguntado al técnico del Barça por Lamine Yamal, el entrenador alemán ha rebajado la euforia de la prensa en torno al delantero y además le ha pedido a Lamine que dé algo más. Super. I don't like this. Eso de super no me gusta. No me gusta lo de exaltar tanto a Lamine. Tiene 18 años. Tiene que focalizarse en trabajar duro. Tiene el talento y está a un nivel muy alto. Pero alcanzar el siguiente nivel, subir 1 o 2 escalones, y él puede hacerlo. Debe seguir trabajando. El fútbol no es solo atacar, también defender. Mensaje de Hansi Flick a Lamine. El protagonista es también otro técnico, el entrenador del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, que respira más tranquilo tras ganar el derbi después de un comienzo dubitativo de temporada. Hoy el Atlético de Madrid juega a las 9, lo hace contra el Eintracht de Frankfurt en busca de la primera victoria en la Liga de Campeones. Hay un camino que hay que recorrer y dentro del camino hay dificultades. Como en la vida todos tenemos. Nosotros la hemos atravesado en partidos anteriores, en estos nos fue mejor y seguramente el camino que queda por delante es enorme. Tendremos que revalidar lo que venimos haciendo y enfrentar el campeonato de la misma manera que enfrentamos la vida. La vida no es toda igual. En las semanas tenemos bajos, altos y bueno, en el fútbol también. El Atlético juega a las 9, antes a las 7 menos cuarto juega el Real Madrid en Almaty frente al Kairat con Fede Valverde de lateral derecho. Mañana miércoles juegan Villarreal, Athletic de Bilbao y Barça. Y vuelvo a Barcelona porque la imagen es la de una entrevista a Deco, el director deportivo del Barça, que ha explicado en El Mundo Deportivo el fichaje frustrado de Nico Williams. Y le ha faltado decir que el Barça no quería a Nico, sino que le iban a hacer un favor. Creo que el Bilbao no es un ejemplo para nada, ¿no? En este sentido, o sea, no hemos buscado el jugador de ellos, no hemos ido detrás del jugador de ellos, es tener que preocuparse con la gente que ha venido varias
muchas veces a ofrecer el jugador. Si algún jugador nuestro da autorización a su agente para hablar con otros equipos, no podemos cabrearnos nosotros por esto, ¿no? O sea, se habló demasiadas tonterías también desde Bilbao. Creo que en Bilbao no le creen y tampoco creo que en Bilbao guste lo que dice Deco, empezando porque les llama el Bilbao. La noticia es la cara y la cruz del tenis español. La cara es la de Carlos Alcaraz, ganando en Tokio su 9ª final consecutiva de esta temporada, y la cruz es el anuncio de la retirada de Pablo Badosa hasta el 2026, porque Pedro Fullana, la tenista española, no va a jugar más esta temporada. Muy buenas. Muy buenas, son las dos caras del tenis español. Alcaraz ha arrancado la gira asiática de la misma manera que lleva desde abril, ganando, campeón en Tokio con otra final con un gran nivel para ganar a Fritz por un doble 6-4. Alcaraz ha ganado 9 títulos este año, 7 de los últimos 9 torneos que ha jugado, los otros 2 ha jugado la final. Es increíble el curso que lleva Óscar, es el número 1, ahora mismo no tiene rival en el panorama tenístico, no pierde un partido desde el pasado 13 de julio en la final de Wimbledon contra Sinner, y no va a jugar Shanghái porque acaba de anunciar que mejor descansar y recuperarse bien para el final de año, por tanto renuncia a jugar el Master 1000 que se disputa a finales de esta semana. Por tanto, es la misma cara positiva que tiene el tenis, la negativa la decías, Paula Badosa, otra vez se tuvo que retirar con problemas de una pista en Pekín, con lágrimas en los ojos, y ha comunicado que da por terminado este año y que espera que el 2026 por fin se acabe el calvario de las lesiones. A ver si es verdad y vuelve a sonreír Paula Badosa. Con todo esto y mucho más, son las 3:06, tenemos poco tiempo y mucho que contar, así que vamos al lío. Hoy comienza la segunda jornada de la Liga de Campeones y la primera cita del día es a las 7 menos cuarto en Almaty. Allí el Real Madrid visita al Kairat buscando su segunda victoria en la Liga de Campeones. Y ojo, porque ayer en la previa Fede Valverde volvió a recordar que no nació para jugar de lateral derecho. Siempre le dejé claro que estaba a disposición de lo que necesitaba el equipo. Nunca me negué a jugar en otras posiciones, no hablo de lateral. Siempre dije que iba a dar lo mejor de mí donde el equipo necesitara, donde el entrenador quisiera. Esto fue la rueda de prensa y después en un Real Madrid con muchas bajas en defensa, Xabi Alonso probó en el entrenamiento con Fede Valverde de lateral derecho. Javier Herraiz, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, bueno, las probaturas son, veremos lo que pone finalmente Xabi Alonso, puede jugar en esa demarcación, pero yo insisto, creo que en esto tiene razón Fede Valverde, nunca se ha negado a jugar en esa posición, pero es un box to box, es un centrocampista que, bueno, por el que media Europa pues desea sus servicios como jugador de fútbol, el uruguayo, capitán de la selección charrúa, y hombre, dejarle de lateral creo que es bajarle su nivel cuando merece estar en el centro del campo, aunque lleve un año, como él reconoció ayer, un año complicado. Hoy aquí el Madrid en Kazajistán, ya noche cerrada, son las 6:10 de la noche aquí ya en Almaty, donde va a jugar el Real Madrid, fiesta nacional en el Estadio Central. Bueno, no hay una entrada, todo el mundo en la calle, gente joven, muy cerquita de la universidad, buscando eso, una entrada que es imposible para este partido, donde el Madrid es muy favorito, y en principio Courtois en portería, con Asencio, Dinausen, Álvaro Carreras y Fran García en defensa, con Ceballos, Güler y Valverde, y arriba esperamos a Mbappé, Rodrigo y quién sabe si Gonzalo o Brahim. El Kairat está jugando el título de la Liga Kazaja contra el Astana y le han aplazado el partido que enfrentaba a los dos este pasado fin de semana. Algunos dicen que equipos como el Kairat merecen la Champions, pero la verdad es que los de Almaty y Bruno Alemany han tenido que recorrer un gran camino para vivir una noche como la de hoy. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Hasta 4 rondas previas de la Champions tuvieron que superar, eliminando a equipos como Olimpia de Ljubljana, al KuPS, Slovan de Bratislava, incluso al Celtic, al que relegaron a la Europa League. Le ganaron, eso sí, la eliminatoria en los penaltis, pero hicieron una auténtica gesta, clasificándose en estas 4 eliminatorias previas a la fase Liga de la Champions. Tienen un buen delantero, Satpaev, lo ha firmado ya el Chelsea de cara al verano que viene, y es verdad que es una de las plantillas más modestas de toda esta edición de la Champions League. El Kairat Real Madrid se juega a las 7 menos cuarto y cuando termine empieza en el Metropolitano el Atlético de Madrid Eintracht de Frankfurt. Los rojiblancos debutan en casa, obligados a ganar tras el subidón del derbi, y además Pedro Fullana sin Simeone en el banquillo rojiblanco. Sí, sin Simeone porque está sancionado de la primera jornada por la expulsión frente al Liverpool. Verá el partido desde uno de los palcos del Metropolitano. Debut en este estadio del Atlético de Madrid en la Champions, con la obligación de ganar tras la derrota de la primera jornada en Inglaterra y antes de viajar a Londres para jugar frente al Arsenal. Se mantienen las bajas de Jiménez, de Almada y de Cardoso. Simeone apunta a dar continuidad al 11 del derbi, a la espera de ver cómo está Alexander Sorloth, que podría dejar su puesto a Baena o a Griezmann si no está al 100%. Habrá una gran entrada, se va a llenar otra vez el Metropolitano, partido de alto riesgo con 3.700 alemanes, y hasta ahora, Óscar, comida de directivas en el centro de Madrid, y todavía con el recuerdo del derbi del que habla Enrique Cerezo, que dice que no pudo celebrar los goles porque estaba justo al lado en el palco de Florentino Pérez. Bueno, yo creo que
normalmente los goles se celebran donde hay que celebrarlos, ¿no? Por dentro y bien, ¿no? Pero yo creo que realmente siempre hay que tener un respeto al contrario, porque una mala tarde la tiene cualquiera. Fue incontestable el triunfo. Quien vea polémica, que se la estudie y que la repase y que se la guarde para él, porque no creo que sea una polémica para todo el mundo. Lo dice el presidente del Atleti porque desde el Real Madrid han llegado rumores de que no le gustó el arbitraje. El Eintracht llega hoy al Metropolitano líder tras golear por 5-0 al Galatasaray en la primera jornada y demostrando, Bruno, que el peligro es precisamente ese, su poderío ofensivo. Sí, el Eintracht es el típico equipo alemán de los últimos años, que presiona muy bien, que va muy bien de medio campo hacia adelante y al que le cuesta bastante más defender. Goleada al Galatasaray, un equipo que no para de marcar goles, sale en una media casi de 4 goles por partido en su inicio de temporada también en la Bundesliga, en los partidos en Alemania, y que tienen varios jugadores a tener muy en cuenta. Hugo Larsson, el centrocampista, el internacional sueco, una auténtica garantía en el centro del campo, y sobre todo Can Uzun, media punta, jugador internacional turco, tan solo 19 años, que ha marcado 6 goles y ha dado 4 asistencias en este arranque de temporada y que tiene un talento descomunal. Pues desde las 6:30 contamos los 2 partidos en el carrusel deportivo de la cadena SER con Dani Garrido y con todo el equipo, y mañana miércoles juegan los otros 3 equipos españoles. El partidazo se juega en Montjuïc y enfrenta al Fútbol Club Barcelona y al Paris Saint-Germain. El Barça llega tras ponerse líder en la Liga, espoleado por la vuelta de Lamine Yamal y además Adrián Alves con ganas de venganza por lo que pasó hace 2 temporadas. Muy buenas. Hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, hay ciertas ganas de revancha contra el Paris Saint-Germain. Se espera que Lamine Yamal ya sea titular mañana después de jugar media hora ante la Real Sociedad. La duda es quién le va a acompañar en ataque, porque entre Lewandowski, Ferran Torres y Rashford pueden repartirse las otras 2 posiciones. El partido le llega al Barça en un buen momento. El equipo de Flick suma 5 victorias de forma consecutiva y además va a recuperar mañana Alejandro Balde, que recibirá el alta y entrará en la convocatoria. Seguirán siendo baja Joan García, Rafinha, Fermín y Gavi, pero va a estar seguro Pedri, que será clave para dominar el centro del campo y que cree que mañana se enfrentan 2 de los favoritos para ganar la Champions en el mejor partido, dice Pedri, que se puede ver. Bueno, creo que los 2 equipos que se enfrentan mañana son favoritos. Está claro que son 2 equipos que van a querer intentar ganar el campeonato como muchos otros, pero bueno, creo que los 2 tenemos una plantilla para ello y va a ser uno de los mejores partidos, por no decir el mejor del fútbol ahora mismo. Se enfrentan el campeón de la Liga de Campeones y uno de los 4 semifinalistas. 2 temporadas después de parar al Barça de la Champions, Luis Enrique vuelve a Barcelona y lo hace Anderson Rubia con bajas importantes en el equipo parisino. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El PSG viajó esta mañana a Barcelona para afrontar mañana un partido de enjundia contra el Barça en la Champions League. El actual campeón de Europa anunció la lista de convocados en la que no figuran Dembélé, Doué ni tampoco Marquinhos, 3 titulares indiscutibles para Luis Enrique. Se ha caído también Kvaratskhelia a última hora, otro titular para el Paris Saint-Germain, que sufrió un duro golpe en el muslo izquierdo el pasado sábado contra el Sheikh y no se ha podido recuperar a tiempo. Por su parte, Luis Enrique sí podrá contar con Vitinha, Fabián y Joao Neves, cuyas presencias mañana en Montjuïc estaban en tela de juicio tras haber arrastrado problemas musculares. Luis Enrique hablará a las 5 de la tarde y a las 6 está previsto el entrenamiento del PSG en la antesala del encuentro frente al Barcelona, uno de los más atractivos de la actual Champions League. El Barcelona-PSG, que se juega este miércoles a las 9, la misma hora a la que juegan los 2 equipos españoles que restan. El Villarreal recibe a la Juventus en la Cerámica y lo hace con 2 objetivos: conseguir la primera victoria en esta Champions y además Xavi Isidro batir un récord buscando la 9ª victoria en casa consecutiva. Muy buenas. ¿Qué tal, Ejido? La Champions regresará mañana a Villarreal. Desde que jugó la semifinal de la competición en la 21-22 no sonaba el himno de la Champions en la Cerámica y mañana lo volverá a hacer en la antesala de un partidazo ante la Juventus, partido en el que, como bien explicas, los de Marcelino van a buscar los primeros puntos europeos de la temporada tras perder inmerecidamente en Londres frente al Tottenham. Para ello quieren hacer valer su buen momento, terceros en la Liga, 9 de 9 esta semana, lo ha ganado todo en casa donde suman 8 victorias consecutivas y no pierde desde el pasado 15 de marzo, números que dan para creer en que ganar es posible pese a las bajas de Gerard Moreno, Ayoce, Foy, Cambala, Logan Costa y Pau Navarro, aunque con Comesaña y Rafa Marín. Marcelino cree en la victoria. Es cierto que jugamos contra toda una Juve, pero también es cierto que estamos en un buen momento y que confiamos en lograr nuestro mejor rendimiento. Estamos muy ilusionados, sabemos de la dificultad, pero esto es lo que nos hace creer. Y hacer creer en ello les ha llevado a ser terceros en la Liga después de ganar al Athletic de Bilbao. Un Athletic que viaja hoy a Dortmund con la mochila de sumar 5 partidos sin ganar. E Íñigo Arquínez con Nico sin Nico. Tú dirás, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Desde el aeropuerto de Loiu, hace unos minutos ya han llamado a embarcar a este vuelo que va a salir a las 3:30 de la tarde rumbo a Dortmund. Una expedición, la rojiblanca, la oficial, en la que no está Nico Williams. A pesar de las previsiones optimistas de los últimos días, no figura en la lista. No se ha recuperado a tiempo y Valverde le ha dejado fuera de la convocatoria. Tampoco está Berenguer, problemas en el dedo del pie, no ha entrenado con el grupo, se queda en Bilbao y no va a viajar en este vuelo que, repito, sale a las 3:30. Un Athletic que necesita un resultado positivo en casa del Borussia de Dortmund, sobre todo después de haber cosechado una derrota en la primera jornada de Liga. Nada, en unos minutos, repito, 3:30, salimos ya hacia Alemania. Pues buen viaje. Todo esto en cuanto a la actualidad de los equipos españoles. ¿Qué contamos del resto de lo que se juega hoy? Laura Longueira, muy buenas. ¿Qué tal, Ejido? Pues vuelve Mourinho a la Liga de Campeones más de 2000 días después y lo hará en Stamford Bridge con el Chelsea-Benfica. El Pafos de Carcedo se mira ante todo un Bayern y del líder de la Bundesliga, el de la Premier. El Liverpool se enfrenta al Galatasaray. Además, Olympique de Marsella, Ajax e Inter Slavia, y se juega en el Círculo Polar Ártico el Bodo Glimt Tottenham. 3:17, hasta aquí el fútbol. Vamos a ver si podemos contar 4 telegramas de 4 partidos. Uno, el del Valencia-Real Oviedo, que se aplazó ayer y que se juega hoy. Chimo Malmano, muy buenas. Hola, muy buenas. Sí, la mejor noticia es que ha dejado de llover en Valencia. El partido parece que se va a disputar con normalidad y volveremos a ver a 45.000 valencianistas dentro de Mestalla para ver este duelo entre el equipo de Corbarán, que no tiene ninguna baja, que están todos disponibles, y el Oviedo, que viajó ya el domingo, ya ha hecho 2 noches aquí, con las bajas de Nacho Vidal y Ejaria, además de la de Álvaro Lemos, que es de larga duración. Hoy comienza la Euroliga con 3 equipos españoles en juego. El Barça juega contra la Puel de Tel Aviv. ¿Sabéis eso? Muy buenas. Muy buenas. Un Barça con 5 fichajes, algunas dudas de pretemporada y un presupuesto más bajo. Tiene la baja de Juan Núñez, que le operan hoy, partido 6 de la tarde. A las 6 de la tarde el Barça, a las 8:45, Sergio Escarero se estrena en Europa con el Madrid contra la Virtus de Bolonia. Marta Casas, muy buenas. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas. Una Virtus que fue precisamente su último club como entrenador hace apenas 2 años. Ahora el técnico de los italianos es Duško Ivanović y su hijo Stefan es uno de los ayudantes de Scariolo en el Real Madrid. Sin Maledón ni Almansa, que no han viajado, buscando empezar con buen pie en la Euroliga y seguir engrasando piezas antes de recibir el jueves al Olympiacos y de empezar la CB el fin de semana. Y antes, a las 8:30, el Baskonia, Kevin Fernández, recibe precisamente a los griegos del Olympiacos. Muy buenas. Hola, Óscar, muy buenas. Con un proyecto totalmente renovado, 7 fichajes, 5 jugadores que debutan en Euroliga, 2 son baja por lesión, Rodion Skurucs y Mamadi Diakite enfrente el Olympiacos, regresa a Vitoria Donta Hall, el partido 8:20 en el Bues Arena con el debut de Galvietti como entrenador. No se puede dar más por menos. 3:20, seguimos hasta las 4 en la cadena SER. Desde ahora y hasta las 4 vamos con más pausa y con menos prisa. Vamos a ampliar algunos temas de los que hayamos hablado y os contamos también el resto de la información deportiva de este martes, día en que juegan los 2 equipos de Madrid en la segunda jornada de la Liga de Campeones. El Real Madrid en Almaty frente al Kairat a la hora de la merienda, a eso de las 7 menos cuarto, y el Atlético de Madrid juega a la hora de la cena, las 9, en el Metropolitano contra el Eintracht. Y nos esperan 2 futbolistas españoles que conocen muy bien a los 2 rivales de los equipos de Madrid de hoy. Además, el martes, y aprovechando la Champions, vamos a analizar con Bruno Alemán la segunda jornada de esta Liga de Campeones, y con Iturralde González vamos a desgranar la resaca arbitral que nos dejó el derbi y vamos a ver si vaticinamos las jugadas que nos van a explicar esta tarde desde el Comité Técnico de Árbitros. Con todo esto y mucho más, vamos hasta las 4, así que ni os mováis. La primera cita de la tarde es a las 7 menos cuarto en el Estadio Central de Almaty. El Real Madrid se pone ya en modo Champions para conseguir su segunda victoria en la Liga de Campeones y olvidar cuanto antes la derrota del derbi del pasado sábado. Un derbi que dejó resaca de lesiones en defensa, que sumadas ya a las ausencias que tenía Xabi Alonso de Carvajal y de Tren en el lateral derecho, conllevan a rotaciones Javier Herrera y también a cambios en el 11 para esta tarde. Sí, bueno, es un partido que la gente me entienda. Es una fiesta aquí en el Estadio Central para Kazajistán. Está aquí el Real Madrid y la gente se echa a la calle, mucha gente joven. Las universidades están muy cerquita del estadio. Son avenidas muy anchas, antigua ciudad soviética. Si te das una vuelta, pues ves eso, la catedral ortodoxa, y muy cerquita lo que ha sido monumentos a los caídos en las diferentes guerras mundiales. Y bueno, pues para ellos es una ciudad súper limpia, casi 2 millones de personas, y donde evidentemente el fútbol es algo más, ¿no? Y este equipo se ha metido en Champions y viene encima el campeón de Champions, el Real Madrid, que tiene 15. Para ellos es un espectáculo, pero el Madrid tiene el partido
que la gente me entienda. Que si ves luego un 0-4, un 0-5, que nadie se extrañe, que es un equipo bastante flojo y que eliminó al Celtic de Glasgow, y para ellos es un mérito estar en esta Liga de Campeones, en esta fase previa. En lo deportivo, como te contaba, con las bajas que tienen, hoy hemos conocido que Carvajal son 2 partidos por aquello de Rulli, en el partido de Olympique de Marsella, bueno, no iba a jugar contra la Juventus en el Bernabéu porque está lesionado del sóleo. Pues yo espero en la portería a Thibaut Courtois, la defensa a Asencio, a Dinausen, a Carreras y a Fran García. No creo que meta a Tchouaméni hoy de central, no merece la pena, habrá que darle también algún día de descanso. Con Ceballos, con Valverde y con Güler o Bellingham, ahí no sé quién de los dos jugará. Y arriba Mbappé, no todo el partido, pero Mbappé quiere marcar goles en Champions. Rodrigo, y ahí también tengo otra duda entre Brahim y Gonzalo, ¿no? Veremos lo que decide Xabi Alonso para este encuentro de Champions. Así que tú no ves a Fede Valverde de lateral derecho de inicio, aunque a lo mejor durante el partido es una opción más. Me estaba mensajeando con Miana, que Miana, como tiene mucho colmillo, está indignado con eso que dijo, que él no nació para ser lateral derecho. Lo dijo bien el chico, no lo dijo mal. Yo me acuerdo que le hice la pregunta yo, no en la zona mixta, una vez que el Madrid le ganó al Olympique de Marsella, y él dijo que, hombre, que se había sonado el tren Alexander Arnold, pero que él ya había hecho, digamos, la mili deportiva jugando de lateral cuando se lo pidió en su momento Zidane o se lo pidió Ancelotti, pero que es centrocampista. Pero no lo dijo ni altivo ni se ha negado nunca. Pero bueno, Miana está indignadísimo. Me acaba de decir que él tampoco nació para ser ministro de Asuntos Exteriores. Pero bueno, que las cosas son como son. Que yo le veo que Valverde no es lateral derecho, no tiene automatismos para jugar ahí. Y si hay una urgencia lo puedes poner. Pero en un partido aquí, en Kazajistán, que juegue Valverde lateral derecho, me parecería, para mí, un error. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, porque ha dicho la UEFA que son 2 partidos de sanción para Carvajal. Si sigue la lesión de tren, pues hoy contra el Kairat, y el siguiente partido de Champions también puede tener problemas Xabi Alonso en el lateral derecho. Está por ahí también el narrador del Real Madrid en el Carrusel Deportivo de la cadena SER, Antonio Romero. Antonio, muy buenas. Cuando coge una linde Meana, eso es difícil de superar, ¿eh? Esa linde, esa no la suelta, ¿eh? ¿Y tú cómo lo ves? ¿No nació para jugar de lateral derecho? Ayer lo probó, porque bueno, entiendo que durante el partido hay fases o ocurren cosas que a lo mejor también le hace falta ahí a Xabi Alonso Valverde. Yo no descarto que juegue de lateral derecho. Yo creo que el equipo de hoy, la derrota contra el Atlético de Madrid le ha trastocado el equipo de hoy, porque hoy era el día para rotar, evidentemente, pero vienes de que te pasen una manita, nunca mejor dicho, por la espalda o por la cara en este caso, y con el que rotas pues da la sensación de que le puedes dejar un poco señalado. Creo que con las bajas que tiene en defensa hoy sería más o menos lógico que Valverde jugara a la derecha. Si juega Asencio, pues vale, pues juega Asencio, pero creo, repito, que ha trastocado un poco los planes de Xabi Alonso, porque hoy era un partido para la gente que tiene menos minutos y veremos a ver al final lo que hace. Lo que yo sí tengo claro es que tiene que buscar una solución para Valverde. Yo no sé si Valverde es evidente que es uno de los mejores centrocampistas, box to box, tal. Yo cuando mejor he visto a Valverde es en el 4-3-3 de interior derecho, más pegado a la banda que jugando en el centro de organizador. Y ahí está un poco la cuestión que tiene que trabajar tácticamente Xabi Alonso, porque lo que tengo claro es que un doble pivote en el Real Madrid o un pivote jugando en paralelo Tchouaméni-Valverde, al uruguayo le está costando encontrar ese último pase, la construcción, la pausa, porque no es ese tipo de futbolista. Le señaló Toni Kroos como su sucesor en la plantilla, pero una cosa es ser su sucesor en importancia, en capitanía, en galones, en todo eso, y luego tus características, tus cualidades futbolísticas son diferentes, y las de Valverde para mí son radicalmente opuestas a las que tenía Toni Kroos. Pues ese es un trabajo que tiene Xabi Alonso, encontrarle el sitio adecuado a Fede Valverde en una posición que tiene varios candidatos. Y el viaje ha sido largo, el rival no es de mucha enjundia, pero ¿debería pagar hoy el Kairat los platos rotos del derbi del pasado sábado? Es que no vale, no lo va a pagar. O sea, pase lo que pase hoy, decía Herrera 5-4, pues no sé, porque en Champions quiero decir que este es un equipo trabajado, que tiene futbolistas profesionales, que es el partido de su vida. Solo falta ver cómo están las calles en las últimas 48 horas, que es una riada de gente llegando al estadio. No sé cuándo estamos a un par de kilómetros andando del estadio y ya se nota en la avenida principal que, bueno, que es el partido de sus vidas, y creo que te vas a tener que remangar, pero yo creo que pase lo que pase hoy, el Real Madrid no se va a olvidar, y la afición tampoco, de la manita del Atlético de Madrid. Todo lo contrario. Hoy el Real Madrid tiene que hacer un buen partido, no para olvidar esa derrota contra el Atlético de Madrid, sino para disipar ciertas dudas. Pero tú le puedes meter 5, 6, 7, 4, los que sean al Almaty, que evidentemente no vas a borrar el mosqueo y el disgusto que tiene la afición del Real Madrid por lo que pasó contra el Atleti. Eso va a seguir estando ahí y va a tardar un tiempo en olvidarse en el Estadio Bernabéu. Romero, Herraiz, muchas gracias y hasta las 6:30 en Carrusel. Venga, un abrazo y no meriendes tan tarde que luego se te junta con la cena. Hay que merendar un poquito antes y cenar antes. Un poquito ya ¿no?
¿Me dices a mí o a Raiz? A ti. Ah, que has dicho sí, un horario de merienda y otro horario de cena. Bueno, si sí, meriendas a las 7 y cenas a las 9, no te da tiempo a hacer la digestión. Yo es que llego a casa a las 7:15, entonces claro, la merienda se me retrasa. Pues ya merienda cena, hay que hacer merienda cena. Buen viaje al estadio, ese paseo que vais a dar. Un abrazo, hasta luego. José Carrillo juega de defensa en el Fútbol Club Bulitay, es el único español en la Liga Kazaja y sabe lo que es enfrentarse al Kairat. José Carrillo, muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Como nos están contando a Romero y Herraez, allí en Kairat, tú no estás allí, pero entiendes que es una fiesta, ¿no? Para ellos hoy. Sí, pero bueno, no solo en Almaty, ha sido fiesta nacional casi. Todo el mundo lo ha celebrado muchísimo. Oye, ¿desde cuándo llevas tú en Kazajistán? ¿Y cómo un granadino acaba tan lejos? Yo firmé en este club en enero, sí que es verdad que empezamos la pretemporada en Turquía y llegué aquí en febrero. Llevo, 6-7 meses aquí. ¿Afecta mucho un viaje tan largo? O sea, tú cuando has venido a España y luego has ido allí, ¿notas que físicamente estás peor? Se hace muy pesado, la verdad. Es un viaje bastante largo, ¿no? Encima no tiene muy buenas conexiones, ¿no? Para llegar desde España. Y sí que es verdad que cuando llega al día siguiente, si tienes que entrenar o tienes que hacer cosas, sí que lo notas. Claro, por eso en Madrid jugaba el martes y he viajado el domingo, un día más por si acaso. Mejor jugar ahora también, José, que en invierno, ¿no? En invierno he visto allí que las temperaturas son bajísimas. Sí, muchísimo mejor. De hecho, en invierno aquí no se compite la liga. La liga se juega de febrero a octubre que terminamos, porque las temperaturas son muy, muy, muy bajas. O sea, se enfrenta Madrid al Kairat en su prime, en el momento más álgido de la temporada. Sí, ellos también están compitiendo ahora, nos quedan 2 partidos de jornada y se están jugando la liga y ellos están ahora mismo en lo más alto, se podría decir. Sí, se están jugando la liga con el Astana, el tercero todavía tiene opciones, incluso les han aplazado el partido del fin de semana, dándole prioridad a este partido de la Champions, que como nos cuenta José Carrillo es fiesta nacional en Kazajistán. ¿Tú, José, cuántas veces te has enfrentado hasta ahora al Kairat? Los 2 partidos de liga que se juegan, los 2 partidos he tenido la suerte de poder jugarlo y sí, 2 veces. Así que tienes el conocimiento suficiente para contarnos cómo es el Kairat, ¿no? Habiendo jugado contra ellos 180 minutos. Aquí hay que diferenciar un poco, ¿no? La competición doméstica aquí en Kazajistán y luego cuando ellos juegan en Europa, ¿no? Sí que es verdad que aquí en esta liga, para mí, son el mejor equipo con diferencia, ¿no? Se les nota, ¿no? En la forma de presionar, juegan, llevan un ritmo, una marchita además. Y se le nota mucho, ¿no? La calidad de los jugadores que tienen. Luego en Europa es distinto, ¿no? En Europa ellos sí que es verdad que han conseguido un milagro, ¿no? Clasificarse para jugar la Champions, pero sí prefieren cerrarse un poquito más, incluso han probado con 5 defensas y por eso te digo, ¿no? Que hay que diferenciar un poco el Kairat de Kazajistán con el que juega en Europa. ¿Y qué nivel tiene? Por ejemplo, ¿con qué equipo de la Liga Española de primera o segunda le podemos comparar? En general, yo creo que sería un equipo en España que, un equipo, como se dice, ascensor, ¿no? Que podría jugar en primera un año, a lo mejor descender, volver a subir. Tiene el nivel de, por decir, que no suene despectivo, ¿no? Pero a lo mejor de los últimos 10 clasificados no los últimos 10, los últimos 5 de primera y los primeros 5 de segunda. Oye, aprieta mucho ese estadio del Central. ¿Cómo es la gente allí en Kairat? Sí son muy apasionados del fútbol, ¿no? Y les gusta muchísimo el fútbol, ¿no? Es un aficionado muy respetuoso también, pero sí que aprietan, ¿no? Y te digo lo mismo, ¿no? Hay que diferenciar un poco el Kairat de competición doméstica, ¿no? Que no llena el estadio tampoco, aunque anime y demás, pero no se llena. Pero ahora en Champions y contra Real Madrid, yo espero que sí, que el estadio va a estar a reventar. No, ya decía Raz que no quedaba ni una sola entrada para el partido de hoy. ¿Y qué armas tienen? ¿Cómo es su fútbol? ¿Tú que has jugado contra ellos? Para mí su arma principal es que juegan en un bloque muy compacto, ¿no? Como equipo, mucha ayuda, son muy generosos en ese sentido, ¿no? Y luego en transiciones suelen ser muy rápidos también. Oye, ¿qué jugador es el más peligroso? ¿Tú que los has visto en el campo? Tiene varios, ¿no? Quizás el más sonado ahora, ¿no? Por ser tan joven y porque ha firmado con el Chelsea es Sad Payet, ¿no? Que tiene 17 años y está haciendo goles en Champions, ha hecho goles en Liga también. La verdad que es una amenaza. No parece que tenga 17 años. Pero luego tiene al jugador alrededor muy buenos también, ¿no? Como Jorginho, el portugués que juega de extremo, el delantero también brasileño. Para mí, tiene muy buen equipo, muy buenos jugadores.
Bueno, pues veo que los conoces perfectamente. Mucha suerte cuando te vuelvas a enfrentar contra ellos, José. Y muchísimas gracias por este pedazo de radiografía que nos has hecho del rival del Real Madrid esta noche. Gracias a vosotros. Y nada, en cuanto consigas un título en Kazajistán, ten en cuenta que te llamamos. Perfecto, muchísimas gracias. José Carrillo, un abrazo, muchas gracias. Abrazo. El Real Madrid juega a las 7 menos cuarto, mucho después de la hora de la merienda, que le gusta más a Romero. A la hora de la merienda, si merendáis tarde como yo. Y cuando termine, empieza el partido en el Metropolitano. El Atlético recibe a las 9 al Eintracht de Frankfurt, sin Simeone, que fue expulsado en Anfield, y con el objetivo de Pedro Follana de no caerse de esa cresta de la ola a la que se subió el pasado sábado. Sí, es el peligro que tiene hoy el Atlético de Madrid, vivir del recuerdo del derbi, que todo el mundo está hablando del derbi, de los 5 goles, de la resaca, de la diferencia, pero claro, ahora aparece una nueva competición con la obligación de ganar. Aquí ya no cuentan los puntos de la Liga, aquí cuentan los puntos de la Champions. Recordamos que el Atlético de Madrid empezó esta edición con la derrota frente al Liverpool, ajustada por 3-2, y en casa está obligado a ganar porque la siguiente jornada visita al Arsenal en Londres. Por tanto, digamos que ahora mismo en casa los partidos son clave para el Atlético de Madrid esta temporada en esta fase eliminatoria en los grupos, y por tanto los tiene que sacar sí o sí para poder estar como mínimo en el playoff de 16avos de final. No va a tener Simeone a los 3 lesionados, a Almada, a Cardoso y a Jiménez. Los 3 ya van a estar disponibles para después del parón. Como bien decías, el Cholo, que hoy va a estar en uno de los palcos para ver el partido por esa sanción de un partido que no ha recurrido el Atlético de Madrid, y de ahí que no se haya suspendido de forma cautelar. Y ahora mismo en el centro de Madrid, Óscar, la comida de directivas, directivos del Atlético de Madrid, los de el Eintracht de Frankfurt, con Enrique Cerezo presidiendo esa comida, y con el que hemos hablado hace unos minutos para preguntarle precisamente la importancia de la Champions, del partido de esta noche, la posible venta del club de la que tanto se está hablando últimamente y la inversión futura, y también por Julián Álvarez. Bueno, yo creo que hoy relajarse poco van a tener para relajarse, porque es un buen equipo. Este equipo ha marcado 11 goles en 2 partidos y yo creo que tenemos que estar muy atentos, ¿no? Pero hoy para nosotros en la Champions es fundamental ganar. Bueno, pues hay una cosa que es muy clara, ¿no? De que normalmente nosotros queremos estar en la élite del fútbol, y para estar en la élite del fútbol europeo y mundial, pues hay que tener dinero y hay que hacer inversiones, ¿no? Y nosotros vamos a dar entrada a nuevos socios para poder conseguir que el club esté en la situación que buena como ha estado siempre en los últimos 15 años. ¿Pero es buscar capital o es venta de club? No, es busca de capital. Julián, porque es un jugador magnífico, es de los mejores jugadores que hay en Europa, lo está demostrando, lo va a demostrar todavía más, y yo es un tío que está contento aquí, un jugador que está contento, y nosotros estamos contentos con él. ¿Qué más puedes pedir a la vida? ¿Se habéis planteado renovarle o subirle las... Si acabamos de contratarle, ¿qué le vamos a renovar? Pero bueno, vosotros no os dediquéis a esto, ¿no? Pues no nos dedicamos no es renovar, es mejorarle el contrato. Por suerte no nos dedicamos a esto, presidente Óscar. El que se dedica a narrar es Miguel Martín Talavera. Nos va a contar esta noche el partido en el Metropolitano. Hola, Tala, muy buenas. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Atlético debe aprovechar la inercia y la actitud del derbi para conseguir la primera victoria en la Champions. Sí, porque viene de una derrota en Liverpool, aunque peleada, pero derrota, porque la próxima salida es nada más y nada menos que el Emirates para medirse al Arsenal, que también está en un gran momento de forma y ha sido uno de los grandes agitadores del mercado de fichajes. Y todo lo que no sea ganar hoy es complicarte la vida y dejar los deberes para la parte final de esta primera ronda. Pero yo creo que va a ser un partido muy complicado. Es el 4º partido en 9 días. Hay una zona del campo donde se le han acumulado las bajas a Simeone y donde no va a poder rotar demasiado. Van a tener que volver a jugar Coque y Barrios. Como ha venido contando Follana, apenas han podido trabajar. Recuperación del domingo, y ayer por la tarde se juntaron también en grupos divididos, ni siquiera pudieron trabajar todos juntos. Y yo creo que el Eintracht de Frankfurt, más allá de que pueda ser peor equipo que el Atlético de Madrid, es un equipo muy físico. Por eso te digo que va a ser un partido complicado en el que el equipo tiene que estar muy firme atrás. Los alemanes hacen muchos goles y sobre todo tener esa contundencia que tuvieron en la segunda parte del Rayo Vallecano y contra el Real Madrid. Yo creo que todo lo que no sea eso será complicarte la vida esta noche. Le metieron 5 goles al Galatasaray, son líderes de la liguilla de Champions, pero hoy es una noche para dar un golpe encima de la mesa en la Liga de Campeones. Y no sé, Tala, si tú renovarlo no, pero le ampliarías o le mejorarías el contrato a Julián por si acaso viene alguna por él. Bueno, yo creo que al final estas cosas suelen pasar, pero yo no lo haría ahora por precipitación y al calor de estos 5 goles
de esta semana, sino que lo haría porque es algo que yo creo que está en la hoja de ruta. Yo creo que no se le... la política del Atlético de Madrid es no complicarse el futuro con contratos largos y de mucho dinero. Por eso Julián, siendo uno de los que más cobra, tenía un tope salarial. Yo creo que lo lógico es que se vaya subiendo, pero que se vaya haciendo poco a poco y sin ninguna precipitación, ni al calor de un resultado, ni al calor de una declaración de uno de sus representantes pidiendo mejoras o queriendo salir del club. Tiene una cláusula cercana a los 500 millones de euros. Por lo tanto, va a ser complicado. Es verdad que sí, que luego dependerá de las ganas del jugador. Hemos visto con Isaac este verano en Newcastle, pero yo creo que él está contento aquí, su familia está contento aquí, y creo que lo más importante es que el equipo sea competitivo y sea capaz de ganar cosas o estar en disposición de ganar cosas. Yo creo que eso es el mejor retenedor de Julián, mucho más que los contratos, que es evidente que es algo importante. Le sorprende a Cerezo, pero es que había un argentino en la Liga Española que prácticamente le ampliaban el contrato año tras año. Pero Fullana, Miguel Martín Talavera, muchas gracias, os escuchamos luego en Carrusel. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Para conocer un poco más al rival del Atleti, tenemos un topo que hasta junio ha jugado en el Eintracht y ahora es delantero del KVC Westerlo. Es Ignacio Ferri Juliá. Nacho Ferri, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal por Bélgica? Porque llevas poquito allí en el Westerlo, ¿no? Sí, llevo poquito, pero la verdad que muy bien. Sí, ya está viendo, llevas 3 goles en 9 partidos, venís de jugar con los Cocos, con el San Gillois y el Brujas, 5-5 contra el Brujas y le marcaste 2, vaya burrada de partido, ¿no? Sí, un partido muy loco desde el minuto 1 que marcamos y hasta el 98, hasta el último minuto que empatamos. Joder, 5-5 es una ensalada de goles. Empezaste Sí. en el Ontenien, luego estuviste en el Alcira, pero ¿cómo llega un jugador valenciano a las categorías inferiores del Eintracht? Pues la verdad que fue en la época del COVID, donde el scout José Viñas trabajaba por la zona de Valencia y me vio algunos partidos y se interesaron en mí. ¿De que llegaste con 16, 17 años más o menos? Sí, con 16 tenía, a punto de cumplir 17. Pero luego, bueno, empezaste allí en el Sub-19 y luego hiciste carrera en el equipo, ¿no? Sí, estuve en el Sub-19 un año, en el filial otro y luego otro en el primer equipo, sí. Y marcaste gol en la Bundesliga con el primer equipo, además, creo. Sí, marqué un gol contra el Unión Berlín, sí, en la Bundesliga. Oye, has estado en el Eintracht hasta junio, supongo que conoces pues casi a la mayoría de los jugadores que se enfrentan hoy al Atleti, ¿no? Sí, a prácticamente todos. Sí. Oye, te habría molado jugar el partido de hoy, en el Metropolitano, con tu familia, con tu gente allí también. Sí, la verdad que hubiera sido un partido muy especial, pero la verdad que creo que va a ser un buen partido esta noche. ¿Qué jugador es ese del Eintracht, de los que tú conoces, del que el Atleti debería estar pendiente hoy? Pues creo que Can Uzun lo está haciendo muy bien. Luego Ansgar Knauf también aparece en los partidos importantes siempre. Yo creo que esos dos un poco. ¿Pueden los alemanes plantarle cara a este Atleti que viene crecido del derbi del sábado contra el Madrid? Yo creo que sí. También metieron 6 goles este fin de semana. Así que los dos metieron bastante el gol y yo creo que va a ser un buen partido. No, además, son los líderes de la Liga de Campeones. 5-0 a Galatasaray en el primer partido de la Champions. Otra cosa no, pero aún sin ti los goles se les caen. Sí. Llevan muchos goles, la verdad que creo que una media de 3 por partido he visto. ¿Sería mucho más asequible para el Eintracht haber jugado contra el Atleti en casa que jugar hoy fuera? Sí, los partidos en casa hay un ambiente brutal y eso la verdad que se nota mucho el jugar en casa y jugar fuera. ¿Cómo juega este Eintracht? ¿O qué armas tiene? Aparte de los goles que ya vemos que le sobran, ¿qué más tiene? No, yo creo que como se nota juegan muy ofensivo. No, les gusta atacar mucho, pero también dejan espacio atrás y ahí se ve que marcan muchos goles, pero también encajan. O sea que a la contra, en transición a la carrera, el Atleti del Cholo puede hacerle daño. Sí. Pues viendo cómo estaba el otro día Julián, Juliano, Nico. Sí, yo creo que ahí va a estar un poco el partido. Los dos equipos creo que a la contra pueden hacer bastante daño. Oye, veo, Nacho, que te ha ido muy bien en el Eintracht, que te está yendo muy bien en la Liga Belga, pero ¿te gustaría volver a España alguna vez? Sí, cómo no, volver a España siempre
siempre es algo que tengo pensado, pero primero hay que hacer carrera aquí y luego ya veremos. Bueno, de momento en la Liga Belga has empezado muy bien y llevas camino. No sé si te has puesto una cifra de goles para esta temporada o eres de los que no te pones barreras. No me pongo una cifra, los máximos posibles. Bueno, pues a ver si los máximos posibles hacen que Nacho Ferri pueda volver a jugar en la Liga Española. De momento hacerlo bien en la Liga Belga. Y oye, si vemos que hay enfrentamientos entre equipos españoles con rivales belgas contra los que ya haya jugado en estos meses, te pegamos otro toque, ¿vale? Vale, perfecto. Muchas gracias. Pues el Atlético de Madrid entra de Frankfurt a las 9 de la noche en el Metropolitano y el Kairat Almaty, Real Madrid, a las 7 menos cuarto en el Central de Almaty. Lo contamos todo desde las 6:30 en Carrusel. Tres y 44, nos está esperando ya Bruno Alemán después de Turral de González, pero hay que hablar del Getafe porque Pablo Bellero, hoy han presentado en el Getafe por tercera vez, yo diría que al gladiador de Bordalás en su coliseo. Muy buenas. Muy buenas. Esta mañana el Getafe ha presentado a Alan Nyom, que con 37 años el pasado sábado, jugando como delantero centro, alcanzó la cifra de 250 partidos en primera división. Nyom ha tenido bonitas palabras para Bordalás, al que ha elogiado en la conferencia de prensa. A nivel del entrenamiento, Bordalás es un entrenador súper exigente, nos exige lo máximo y creo que eso es una de las claves del éxito, de su éxito y del éxito del club. Para mí la verdad es que me dio mucho a nivel futbolístico desde que lo conozco y he aprendido muchas cosas. Gracias a él también he podido tener una carrera más larga y darle las gracias por todo lo que ha hecho por mí. Además, ha dicho que está para ayudar al equipo en cualquier posición, que tiene la ventaja de que conoce al vestuario y no va a necesitar ese proceso de adaptación y que quiere disfrutar de esta temporada, de cada entrenamiento, de cada partido, porque ha comentado que nunca se sabe cuándo podrá ser el último. Pues sí, aunque una y otra vez Nyom acaba volviendo al Getafe. Gracias, Pablo. Ahora sí, 3 y 45, después de este inciso en la Liga de Campeones, volvemos a la Champions. Porque hoy os aviso que la sección de fútbol internacional de Bruno viene tan en modo Champions como el Real Madrid y el Atlético. Director de Play Fútbol, Bruno Alemán, muy buenas. Hola, Óscar, ¿qué tal? ¿Qué debe preocuparle al Real Madrid del Kairat? Bueno, sobre todo Satpaev, el ambiente que va a haber, que va a ser también impresionante, pero como te decía, ese delantero puede jugar de extremo. Satpaev lo acaba de firmar el Chelsea de cara al año que viene, un jugador rápido, con bastante talento. Exageran un poco, pero le llaman el Lamin de Kazajstán y bueno, la verdad es que es un futbolista que a tener en cuenta, pero el Madrid obviamente, Óscar, es muy superior. El Lamin de Kazajistán, lo que pasa es que el Lamin juega en banda y este juega más de media punta o centrado. Algunos dicen que en equipos como el Kairat no merecen jugar la Liga de Campeones, pero han hecho un curro tremendo, Bruno, durante todo el verano para estar hoy ahí, para vivir noches grandes como la del Madrid de hoy. Sí, 4 eliminatorias previas a la Champions, eliminando a equipos como el Celtic. Es verdad que en los penaltis sufriendo muchísimo, pero dejar fuera todo un Celtic, un histórico, un campeón de Europa, tiene un mérito tremendo. Slovan de Bratislava, la verdad es que Olimpia de Ljubljana, el Kups también han hecho un grandísimo trabajo todo el verano currándoselo y la verdad es que lo han conseguido al final. Pues el Real Madrid visita una de las cenicientas de la Liga de Campeones. El Atlético de Madrid, sin embargo, recibe al líder. ¿Peligros del Eintracht contra el Atleti? Bueno, es un equipo de los típicos de Alemania en los últimos años, que ataca mucho mejor que defiende, que presiona en campo rival, buen físico también y con algunos nombres muy interesantes. Hugo Larsson, el centrocampista sueco con muchísimo talento, un jugador de medio campo completísimo, y Can Uzun, que el mediapunta internacional ya, a pesar de que solo tiene 19 años con la absoluta de Turquía y que bueno, está viendo portería, está siendo muy decisivo, 6 goles y 4 asistencias en lo que llevamos de temporada. Esto en cuanto a Real Madrid y Atleti. En los partidos de mañana el partidazo es el Barça-Paris Saint-Germain. Tienen los parisinos varias bajas, pero son los campeones de Europa y eso debería preocupar como mínimo al Barça, ¿no? Sí,
Sí, a ver, la delantera titular ya sabemos que no va a estar, la delantera titular del año pasado, la que fue campeona de Europa, con Kvaratskhelia, con Dembélé y con Doué, ninguno de los tres. Es verdad que tienen buenos recambios, Barcola, que podría ser titular en cualquier equipo que quiera ganar la Champions, Gonzalo Ramos, que les costó su dinero y que es un muy buen futbolista, puede jugar Kangin Lee o Mayulu, que ha ido a la banda. Pierde mucho, obviamente, pierde el Balón de Oro y a dos jugadores fundamentales, pero al final es un equipazo muy bien trabajado por Luis Enrique, un proyecto ya maduro y que va a darle muchísima guerra, obviamente, al Barça. ¿El Barça-Paris Saint-Germain es el mejor partido que se puede ver ahora mismo, como dice Pedri? Podría serlo si estuvieran todos en forma. Sí que es cierto, hay una cosa que yo creo que marca las diferencias, Óscar, y es que sabes que ninguno de los dos va a salir a especular. El otro día lo hablábamos en Carrusel, que seguramente los dos entrenadores podrían firmar el empate tal y como llegan a nivel de bajas uno y otro, no tomar daños extra, pero al mismo tiempo son dos entrenadores de una mentalidad claramente ofensiva y que no te firman un empate prácticamente en ninguna situación en la vida, así que me parece que va a ser un partido muy divertido, eso seguro. Recordemos que el Barça tiene las bajas también de Rafinha y de Joan García. ¿Qué opciones le das al Athletic de Bilbao contra el Borussia Dortmund? Pues menos de las que le daba cuando se hizo el sorteo por la cantidad de bajas y el momento de forma que vive el Athletic, pero más de las que estoy escuchando en algunos sitios. Tampoco me parece el Dortmund un super equipo, creo que el Athletic tiene argumentos para hacerle daño, que en defensa el Dortmund, a pesar de que en los últimos tiempos viene mejorando, pues es un equipo que sufre. No en vano le marcó 4 goles la Juve, ellos también marcaron 4, pero fue un 4-4 ese partido en el debut en esta fase de Liga de la Champions, así que creo que hay maneras de hacerle daño, y el Athletic tiene jugadores como Sancet, Iñaki Williams, gente arriba que puede no estar pasando por su mejor momento, pero tiene argumentos para hacerle daño a una defensa tan endeble. ¿Ves más factible que el Villarreal saque algo positivo contra la Juventus? Sí, la verdad es que el Villarreal viene siendo un equipo muy serio en las últimas semanas, además juega en casa. La Juve había empezado muy bien, pero viene de varios empates consecutivos, el último contra Atalanta y sufriendo bastante. Es verdad que Tudor hizo algo de rotaciones, pero sí que creo que el Villarreal, no sé si decirte que es favorito, pero estoy casi convencido que va a puntuar. Esto en cuanto a los equipos españoles. En cuanto al resto, hay hoy un Chelsea-Benfica, que es un partido muy especial para Mourinho, que vuelve a Stamford Bridge. Sí, regresa Mourinho a Stamford Bridge. Ha aprovechado para decir Mou que es blue y siempre lo va a ser, que es verdad que cuando entrenaba al Tottenham y al Manchester United pues no era tan contundente en sus declaraciones, pero bueno, va a ser especial obviamente para José Mourinho ese Chelsea-Benfica. Oye, del resto de partidos que se juegan esta tarde, ¿cuál no hay que perderse? ¿Cuál vas a hacer más hincapié en Carrusel? Pues mira, hay un partido entre campeones de Europa que es el Marsella-Ajax, el Pafos-Bayern de Múnich porque destaca o debuta el Pafos en este caso en casa en esta competición, y sobre todo el Galatasaray-Liverpool porque juega el Liverpool, que me parece uno de los grandes candidatos, y también porque vuelve el Liverpool a Estambul, que es donde consiguió aquella remontada histórica, mítica contra el Milan, y acabó ganando con Xabi Alonso en el campo la Copa de Europa. Y fuera de la Champions hay dos noticias o dos cosas destacadas, ¿no? La remontada del Arsenal frente al Newcastle y la victoria del Milán de Modric contra el Nápoles. En Milán están enamorados de Luka. Sí, un gran Modric. Es verdad que no fue decisivo en el marcador, ni marcó ni asistió, pero hizo un partidazo Luka Modric mandando en ese centro del campo del Milan, que lleva 5 victorias consecutivas. Está compitiendo realmente bien el equipo en las últimas semanas con Allegri, y el Arsenal, que hizo un gran partido. Es verdad que bastante polémica y unas manos creo que era empate a 1 con 1-0 para el Newcastle, que no pita el árbitro, y luego justo después llega el gol de Magallanes. Vuelve a marcar Merino, que también ha arrancado realmente bien la temporada, y al final 3 puntos importantísimos en St. James's Park para el Arsenal. Bueno, el que quiera saber más, está Play Fútbol ya en Ser Podcast para que tengáis toda la información de la Liga de Campeones. Y a ti, Bruno, muchas gracias, y te escuchamos luego en el Carrusel Deportivo de la cadena Ser. Un abrazo, Óscar, hasta luego. Que sí, que seguimos en Ser Deportivo, que esto sigue siendo el programa de deportes de la cadena Ser. Lo que pasa es que esta es la sintonía que ha elegido Iturralde González para su sección. Y tú, muy buenas. Muy buenas tardes. Hoy tenemos nuevo vídeo del CTA. ¿Sabes ya, te han chivado alguna jugada de la que vayan a analizar o no? Sí, pues me imagino que se van a centrar en las jugadas del Atlético Madrid y Real Madrid.
Y tiene razón. Pero bueno, antes que el vídeo ya lo dijimos nosotros, o sea que lo que dijimos nosotros el sábado es lo que va a pasar hoy. O sea que es lo de hoy está bien, pero ya en Carrusel Ito ha hecho spoiler. Lo adelantamos. ¿Tienes razones el Real Madrid para estar descontento con ese arbitraje del sábado o no? No, y además te voy a decir que están muy contentos en el CTA con el arbitraje de Alberola. Pues mira, otra noticia que adelanta Iturralde González. Yo ya no te pregunto más, ya todo para los oyentes y para Sonia Luz. Pues mira, y tú, te pregunta Manuel Chica Pavón, Manuela, mejor dicho, si fue penalti de Arda por seguir con esto de las jugadas del derbi. Sí, porque, a ver, un juego peligroso con contacto, esto es de árbitro cursillista, ¿eh? Esto ya es de árbitro cursillista. Juego peligroso con contacto pasa a ser siempre libre directo. Y luego hay que ver si es temerario esa amonestación y si es con fuerza excesiva sería roja. Y si toca antes el balón no exime para que sea falta. Pero estos son conceptos básicos de árbitro cursillista. Coman Francisco Javier, ¿hay cada vez menos nivel de árbitros? No, lo que cada vez hay más en nivel de exigencia. Pero el nivel de arbitraje yo creo que es bueno. Lo que pasa es que siempre está dentro de la polémica y parece ser que hay más fallos de los que hay. Aitor Zurdo, si un futbolista entra al campo sin espinilleras, ¿le sacan amarilla? Porque nos pasó en regional al descanso. Pues lo más seguro es que si te han avisado, no se puede jugar con espinilleras. Tienes que salir y poner en regla tu equipamiento. Una vez de que sales, pones en regla tu equipamiento y ya puedes volver a entrar. Pero si te han avisado al principio de que tienes que ponerte las espinilleras y luego sales sin espinilleras, pues el árbitro te amonesta por conducta antideportiva. Pues si te han avisado, póntelas, que si no ya sabes lo que te pasa. Si te han avisado, es que te lo han dicho. Póntelas, claro. Jolín. Bueno, y la última, es JAVV23. ¿Cómo ves la inteligencia artificial en el futuro del arbitraje? Pues no lo veo. Directamente. No, a ver, la inteligencia artificial, todo lo que sea para ayudar está bien, pero esa inteligencia artificial ahí luego habrá que dotarla de alguien que sepa leer esos datos. Efectivamente. La inteligencia artificial, para empezar, nace con un sesgo, que es el que tú le vayas metiendo, los datos que le vayas metiendo. Es decir, la inteligencia artificial que todo el mundo cree, no, la inteligencia artificial no piensa por ella sola. Hay siempre un humano detrás y entonces el sesgo humano siempre va a existir. Está la IA y el ITU. Estas son las preguntas, ITU, que te envía la gente al WhatsApp de Ser Deportivos. Iturralde, Ser Deportivos, y preguntarte por si te pareció justa la victoria del Atlético de Madrid o influyó el árbitro en que el Atlético ganara por 5 golitos, una manita muy guapa al Real Madrid. ¿Qué opinas, Iturralde? ¿Qué opinas? Bueno, pues ganó por 3, no por 5. Porque fueron 5-2. Y luego nada, pues el resultado del campo es el que es. Es decir, justo o no injusto, así es el fútbol. Bueno, fue 5-2, pero efectivamente la diferencia es de 3. ¿Cómo siempre mete la puntillita Iturralde? Vamos con la siguiente. Hola a todos, hola Iturralde. Te saluda Leomar. Hombre, Leomar. Quisiera saber sobre el árbitro de fondo que existía antes. ¿Cuándo fue que lo pusieron? ¿Por qué lo pusieron? El árbitro que estaba junto al portero. ¿Y por qué lo quitaron? ¿En qué momento fue? ¿En qué año? Me gustaría un poco de historia sobre ese árbitro. Y su criterio de si era necesario o no. Saludos. Pues los árbitros de fondo era para que haya más ojos dentro del área, que es donde realmente el fútbol es más polémico. Fue una idea de Platini. Yo hice de árbitro de fondo, fíjate, además hice de árbitro de fondo con Fernández Borbalán en un partido en Bélgica. Y nada, pues era eso, era tener más ojos dentro del área, pero al final se quitó porque era meter más criterios también dentro del área y no ayudaba demasiado. Bueno, pues queda respondida la pregunta a Leomar, que es un habitual en las preguntas a Iturralde todos los martes en Ser Deportivos. ¿Algo que decir o que añadir, Itu, de los árbitros de hoy de Atleti y Real Madrid para acabar con la Champions? Pues que yo creo que el árbitro más sobrevalorado y que peor rendimiento puede tener es el que le ha tocado al Atlético de Madrid, Vincic. Esto yo creo que para mí, de los árbitros top, siendo él un árbitro top, que por eso está ahí, que no hay que quitarle mérito, pero de los 32 árbitros top que hay, yo le pondría a él 32. Mira, pues los 32 de 32. No puedo ser más claro y más directo, Iturralde. Y tú, muchas gracias y hasta el próximo. Un abrazo. Hasta luego.
Y esto es por ti, por nadie más. A mí nadie me ha dado lo que tú me das. Y esta Nosotros nos vamos, se acaba el mes de septiembre y hay que darle las gracias a dos compañeros, a Adrián Moreno y a Pablo Bollero, que hoy acaban su beca en la cadena SER. Y nada, darles las gracias y desearles mucha suerte. Estoy seguro que les va a ir bien, porque son buenas personas, en las buenas personas siempre les pasan cosas buenas. Nosotros nos vamos, pero volvemos a las 6:30, Carrusel Deportivo. Hoy empezamos prontito, después de la hora de la merienda, que no me corrija otra vez Romero, con ese Kairat Real Madrid a las 6:45, a las 9 el Atlético de Madrid Eintracht, y luego a las 11:30 resumimos y analizamos todo en Larguero con Manu Carreño. Pasar buena tarde, mañana mismo sitio, misma hora, hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.